mis queridos y mis queridas? Bueno, estamos viviendo ya hace más de 10 meses aproximadamente una realidad en la República Argentina que está ligada directamente a las inconsistencias, incoherencias, incongruencias. Y tiene que ver con quien nos gobierna, ¿no? Que básicamente hizo un proselitismo político diciendo básicamente que iba a ajustar a la casta, que venía a indexar precios, y en eso de indexar precios, más allá de sincerizar, que es la palabra que él utilizó, el tema de los precios del transporte, combustibles, servicios de toda índole, eh, gastos de prepaga, también, y lo dijo claramente, iba a sincerizar el precio que tiene que ver con el salario. Y también, para que no sea tan disruptivo el hecho de sincerizar tarifas, iba en forma progresiva a quitar impuestos. Bueno, esto todo lo estamos diciendo lo que somos. Yo me considero un analista político, estoy muy lejos de eso. Soy simplemente un ciudadano que analiza lo que ve. Pero sí creo que tengo cierta autoridad porque milité por un cambio, milité, estuve allí presente, fui, como siempre lo digo, no es para autorreferenciarme, pero sí fui fiscal informático 2 veces, o sea que me involucré bastante con el hecho de un cambio, ¿sí? El cambio tenía que ver, para que todos entendamos, tema cultural, premios y castigos, poco más de orden, poco más de equidad, tratar de que haya seguridad jurídica y que podamos vivir en un estado de derecho, que haya un poco más orden en el Estado y que haya un poco más de competencia leal en el sector privado. Bueno, todo lo que queríamos era que las cosas funcionen un poquito mejor. Pero bueno, lamentablemente nos nos traicionaron, porque sin lugar a dudas es una traición. Llegar al gobierno con propuestas que no estás cumpliendo, a las claras significa una traición. ¿A quién? Y al electorado. Porque ¿quién votó a alguien que no pertenecía ni siquiera a un partido político? El partido político recién ahora lo están, eh, digamos, consolidando en cierto aspecto. Recién ahora hay un partido político. Antes no, antes simplemente era, bueno, soy liberal o soy anarcocapitalista. Como siempre digo, en Argentina no hay una cultura muy sólida de lo que es el liberalismo. Por ahí se confunden los conceptos. Hay una vaguedad conceptual bastante importante con respecto a qué es ser realmente un liberal, ¿sí? Pero Javier Milei tampoco se autoclasificaba como liberal, simplemente él decía que era anarcocapitalista, ¿sí? Un libertario. Cuando comenzamos a analizar lo que está haciendo, básicamente, sabemos que no tiene nada que ver con su postulado preelectoral, ¿sí? Hablaba de quitar impuestos, los impuestos ya con 10 meses, o sea, podemos decir que no ha quitado los impuestos más importantes. Por ahí sí está acomodando un poquito el panorama fiscal, porque por ejemplo, eh, bueno, el impuesto país lo aumentó, ahora lo volvió a bajar. Un punto favorable para él, porque lo volvió a bajar. Pero impuesto a las ganancias, que él lo votó en el Senado cuando era diputado, lo vuelve a colocar dentro de la ley bases. Así que bueno, ahí le sacó ese puntito que le había dado, se la sacó de vuelta, porque es un impuesto que él mismo decía que no debería pagar un trabajador, porque un trabajador no ejerce una actividad comercial como independiente,
son todos empleados en relación de dependencia. Bueno, también hay un sector que paga impuestos a las ganancias, que tiene su propia empresa, pero me refiero a que es impuesto al trabajo, básicamente. Porque es eso, es la gente que paga el impuesto a las ganancias, es el trabajador que trabaja en una petrolera, el trabajador que trabaja en alta mar, bueno, por ahí hasta los transportistas, los choferes de colectivos, o transportistas que transportan cargas peligrosas, bueno, también los que están, como dije, en la actividad marítima, capitanes de ultramar, capitanes de pesca, todos ellos están pagando impuestos a las ganancias cuando la actividad que realizan es una actividad de alto riesgo, una actividad insalubre. Así que bueno, el salario que tienen tiene que ver con la oferta y la demanda. Es un trabajo que pocos quieren hacer y tiene una remuneración acorde al riesgo. Mayor riesgo, mayor remuneración. Pero no debería haber un impuesto por querer hacer algo que los demás no quieren hacer. Pero bueno, eso es parte de una concepción liberal. Pero lamentablemente ahí está la incongruencia de Javier Milei. Pero cuando comenzamos a ver las incongruencias, yo me acuerdo, que soy clase 76 y algo me acuerdo del gobierno de Menem. Menem decía que si él hubiera dicho lo que iba a hacer, nadie lo hubiera votado. Claramente siempre decíamos, Javier Milei es el presidente que dijo lo que iba a hacer y lo está haciendo, y es mentira. Lo único que dijo que iba a hacer y que fue básicamente una actuación usando la motosierra es eso, el recorte. Usaba la motosierra para darle un toque más épico y decía que iba a cortar el Estado, que lo iba a descuartizar básicamente y iba a destruir todo. Pero cuando le hacían reportajes y tenía que hablar seriamente, siempre decía no, pero voy a despedir, va a ser algo progresivo, va a ser algo que va a ir en paralelo con el crecimiento del sector privado. Bueno, siempre tratando de anestesiar que realmente la motosierra no iba a ser de esa manera. Pero bueno, realmente no hizo eso. Hizo todo lo contrario. La motosierra la utilizó, se despidió en manera desmedida. Inclusive son todos despidos arbitrarios porque si somos realistas, esos juicios que van a hacer la gente que fue damnificada, como es el caso mío, tiene un costo y no es que lo va a pagar Javier Milei, y tampoco todos los que están con él, de La Libertad Avanza, no lo van a pagar ellos. Eso lo va a pagar el ciudadano, que se va a quedar después que Javier Milei termine su mandato, como pasó también con Macri, cuando también hizo lo mismo de despedir gente y además pedir un préstamo por 45.000 millones de dólares, que es una deuda por 100 años. Hoy Javier Milei se dio el gusto de despedir de manera arbitraria, ¿sí? Personas que ni siquiera representaban un gasto para el Estado, como es el caso del sector que fiscaliza la pesca en alta mar, que sus salarios no provienen de las arcas del Estado, porque ese dinero para pagar la remuneración a la gente, al inspector embarcado, proviene de un fondo que se llama FONAPE, que es un fondo de pesca, que sin lugar a dudas proviene del sector privado, de la pesca, de la bodega de los barcos. Pero bueno, volviendo al tema que nos atañe hoy, que es hablar de las inconsistencias y de la etiología, ¿sí? Si vamos a atender esto como una patología, como un problema, porque después de 10 meses y ver que alguien hace todo lo contrario a lo que había postulado, en cierto aspecto tiene que haber una patología, tiene que haber una etiología, ¿sí? Una causa, un porqué. Y esa causa tiene que ver por varios aspectos. Uno de ellos es que nunca fue sincero, porque si él hubiera dicho realmente lo que quería hacer, no podía salir con ese relato o ese discurso o ese postulado de ser anarcocapitalista y que venía a luchar contra la casta, porque no es lo que está haciendo.
las claras. Y cuando hablamos de sus ídolos, porque él los consideraba ídolos o los considera ídolos, y empezamos a ver, a analizar un poco más fino, a conocer un poquito quiénes son ellos, realmente nos asombra. A mí particularmente me asombra muchísimo analizar la biografía de Murray, por ejemplo, de Murray, el economista de la escuela austríaca. Y vamos a leer un poquito, bueno, hay un diario que se encargó de hacer un trabajo muy quirúrgico, hablando, bueno, de la biografía de Murray, Rothbard Murray, de todo lo que él creía, pensaba, postulaba. Y bueno, va en contraposición con los ideales de Javier Milei. Entonces ahí es donde uno se pone a analizar y decir, bueno, por algo él actúa de esta manera, ¿no? Porque dice una cosa y hace otra. Y si tiene como ídolos a personas que son antagónicas a lo que él dice ser. Ahora hay una diferencia en lo que uno dice ser y realmente es. La pregunta es, ¿lo que él dice ser es o es otra cosa? Javier Milei, ¿es lo que dice ser o es lo que hace? Porque en realidad somos lo que hacemos, no lo que decimos. Es así, somos lo que hacemos y no lo que decimos. Hay un dicho que dice, haz lo que yo digo y no lo que yo hago, pero la realidad es que somos lo que hacemos y no lo que decimos. Nuestros hechos van más allá de nuestras palabras. Nuestros hechos tienen que ver con nuestra esencia, con lo que somos por dentro. Tiene que ver con lo que tenemos aquí y aquí. Eso es lo que somos. Y si hacemos cosas totalmente antagónicas a lo que postulamos, es porque realmente somos lo que hacemos. Y ahora voy a leer un poquito este artículo que tiene que ver con esta revista, que me parece muy, pero muy interesante. Vamos a hacer un cambio de escena. ¿Quién es Murray Rothbard, el gurú de Milei? ¿Este es tu ídolo? Los gurús económicos de Javier Milei están inmortalizados en los nombres de sus hijitos de 4 patas. Entre ellos está el que es quizás su mayor ídolo, Murray Rothbard, referente de la escuela austríaca. El economista planteó que los padres no deberían tener la obligación legal de alimentar, vestir y educar a sus hijos, y que podrían incluso dejarlos morir. Pese a ser hijo de una pareja de inmigrantes judíos y de haber sido criado en una familia comunista, Rothbard mantuvo vínculos estrechos con antisemitas, los negacionistas del Holocausto y con miembros del Ku Klux Klan. Breve historia para entender quién era y en qué creía uno de los principales teóricos del anarcocapitalismo. Javier Milei tiene gurúes económicos, son grandes referentes teóricos de los libertarios. Con esos nombres bautizó a sus hijos de 4 patas, los mastines ingleses que tienen encerrado en los caniles de la quinta presidencial de Olivos: Murray, Rothbard, Milton, Lucas y Conan. El primero homenajea a quien es, quizás, su mayor ídolo, el economista Murray Rothbard. Sin embargo, si este viviera, el cual murió en el año 1995,
el amor de Milei sería posiblemente un amor no correspondido. El presidente tiene también gurúes religiosos, todos ellos judíos, y tienden a repetir eslogan económico como frases bíblicas. Adhiere fervorosamente a la organización Chabad Lubavitch, un grupo ultraortodoxo que tiene su sede central en Brooklyn, en Nueva York, lugar que ya visitó 2 veces en menos de un año. El primer mandatario tampoco pierde oportunidad de participar en rituales y actos organizados por la conducción de la comunidad judía argentina, como el de Hanukkah, Hanukkah, o el aniversario de los atentados contra la Embajada de Israel y la AMIA. Se declara crecientemente unido al judaísmo, afirma que su propio abuelo fue judío y que además tiene un ancestro rabino. Lo reveló convenientemente en el estado de Florida cuando recibió la condecoración de embajador de la luz. La revista de la institución de Shul anunció la entrega del galardón y veneró a los militares israelíes caídos en la incursión armada en Gaza. Rothbard seguramente desaprobaría la cercanía del presidente con Chabad Lubavitch, la organización que lo acaba de distinguir por sus ideas políticas y su apoyo incondicional a Israel. Pero, ¿por qué lo reprendería alguien cuyas enseñanzas sigue con tanta pasión? Porque, a pesar de ser hijo de una pareja de inmigrantes judíos y de haber sido criado en una familia comunista, Rothbard tuvo vínculos estrechos con antisemitas y negacionistas del Holocausto. Alabó su pensamiento, su producción teórica y promovió sus candidaturas políticas. Rothbard y el antisemitismo, la mentira de los 6 millones. Harry Elmer Barner, historiador estadounidense, dedicó su vida a estudiar las causas y consecuencias de las guerras mundiales. En sus últimos años desarrolló una teoría según la cual el ataque de las fuerzas japonesas a Pearl Harbor habría sido promovido por el gobierno norteamericano con el fin de obtener una excusa para entrar en la contienda. Hasta ese punto, todo podía ser aceptable y discutible, pero lo que convirtió a Barner en un verdadero paria académico fue su negacionismo del Holocausto. La muerte de 6 millones de judíos fue para él una propaganda de guerra. Rothbard no solo reivindicó el trabajo de Barner en vida, sino que publicó, después de su muerte en el año 1968, un extenso y vehemente obituario donde dice que Barner fue victimizado por defender la verdad histórica y promover el revisionismo. Fue el compromiso apasionado de Harry con la verdad lo que le valió la pérdida del aplauso de los académicos y las multitudes, y lo arrojó durante las últimas 2 décadas de su vida a la más completa oscuridad. En el informe de Rothwell, una publicación de Rothbard, editó con el asesor político Leigh Rockwell, fundador de King Sachs Mises Institute, el economista que inspira a Milei publicó material supremacista blanco, como este comentario del columnista y escritor Sam Frastis. En primer lugar, la diferenciación natural de las razas en capacidades intelectuales implica que de las 2 razas principales hoy en día, solo una
en los Estados Unidos posee la capacidad inherente de crear y sostener el nivel de civilización que ha caracterizado históricamente a los países de origen en Europa y América. Francis, con su rechazo a la admisión de inmigrantes no blancos y no occidentales, fue caracterizado como el principal filósofo de la conciencia racial blanca de nuestro tiempo y asesoró al político ultraconservador Patch Buchanan, que llevó desde el año 1992 una relación de amistad con Rothbard. Fue Rothbard el encargado de defender a Buchanan ante las acusaciones presentadas contra el político por la Anti-Defamation League por sus expresiones racistas y antisemitas. El economista alegó que Buchanan nunca había propiciado medidas contra los judíos tales como prohibirles la entrada a un club de campo o imponerles cuotas máximas en diversas profesiones, cosas que sí han sucedido en Estados Unidos. Así que, una vez más, es absurdo y una vil calumnia llamar antisemita a Buchanan. En el año 2010, sin embargo, Buchanan desmintió involuntariamente a su amigo fiel cuando se discutió la integración de Elena Kagan a la Corte Suprema de los Estados Unidos, y este la cuestionó por ser judía. Si confirman a Kagan, los judíos, con menos del 2% de la población de los Estados Unidos, tendrán el 33% de los puestos en la Suprema Corte. ¿Es esta la idea de los demócratas de diversidad?, se preguntó el ultraderechista. Además, dijo que la soberanía de los Estados Unidos estaba en peligro a causa del control israelí y las excursiones mexicanas. Para defender a su amigo Rothbard, publicó un larguísimo texto en el informe Rothbard-Rockwell, donde usó el argumento por excelencia de los antisemitas para defenderse. Sostuvo que Buchanan tiene muchos amigos judíos. Rothbard tiene muchos seguidores entre las nuevas generaciones de neonazis. Uno de ellos es Mac Enoch, fundador del ofensivo podcast Daily Show y difusor habitual de comentarios y chistes antisemitas sobre asesinar a los judíos y deportar a los musulmanes y afroamericanos. Enoch declaró que su camino hacia la extrema derecha comenzó principalmente con la lectura de Rothbard. Activo negacionista del Holocausto, también fue creador de la página neonazi The Rich Stuff, que dirigió hasta que se vio obligado a renunciar. Su final estuvo signado por el escarnio al descubrirse que estaba en pareja con una mujer judía, algo que sus seguidores consideraron realmente negativo para que nuestro Cuarto Reich, blanco, nacionalista, neonazi y fascista. Otro miembro de la prole ideológica de Rothbard es Tony Obater, soldador, músico de rock, cocinero, invitado frecuente de la radio Ariam y concurrente a la marcha de White Lives Matter. Las vidas blancas importan. Apuesta a Black Lives Matter. Obater posteó en su Facebook una imagen que supuestamente mostraba cómo sería la vida si Alemania hubiera ganado la Segunda Guerra. Una calle llena de gente blanca y feliz, un restaurante bullicioso, esvásticas por doquier y una leyenda. ¿Qué parte resulta poco atractiva? Chris Caldwell, otro neonazi, también estadounidense, conocido como el nazi llorón, se declaró un gran fan de Murray Rothbard.
dijo que después de pasar por él, siguió con el libro Democracia, el Dios que fracasó, del filósofo alemán Hans Hermann Hoppe, quien se pronunció contra la inmigración y la homosexualidad, especialmente contra la democracia como sistema de gobierno. Hoppe es otro de los referentes favoritos de Milley, que en varias entrevistas se negó a contestar si cree o no en el sistema democrático. Cantwell es autor de podcasts ultraderechistas y racistas. Pregona que los afroamericanos tienen inclinación por la violencia y que tienen bajos coeficientes intelectuales, que los judíos difunden el comunismo y que no son confiables. También que los inmigrantes superan en natalidad a los blancos y que por eso es necesario legalizar la poligamia para fomentar el nacimiento de bebés blancos y que una guerra racial es inevitable. Sus puntos de vista son tan extremos que fue expulsado de varias organizaciones libertarias. Dijo que no entendía la cuestión judía. Los judíos son gente blanca con ideas malas, ¿no? No tenía idea de que Karl Marx era judío. Nunca los había asociado con el comunismo. Y en el preciso momento en que hice esa conexión dije, todos tienen que morir, todos, menos Rothbard, claro. Rothbard y el Ku Klux Klan. La frutillita del postre es la adhesión de Rothbard a las propuestas ideológicas de David Duke, ex gran mago del Ku Klux Klan, la violenta organización racista, xenófoba y abiertamente antisemita. Nada de eso le impidió ser representante de Estados Unidos de Luisiana en el Congreso, candidato a gobernador y 2 veces candidato a la presidencia. El economista, entusiasmado, declaró: es fascinante que no haya nada en el programa o campaña actual de Duke que no pueda ser adoptado también por los paleoconservadores o paleolibertarios. Impuestos más bajos, desmantelamiento de la burocracia, cortes drásticos del sistema de bienestar social, ataque a la acción afirmativa y las cuotas raciales, pidiendo igualdad de derechos para todos los estadounidenses, incluidos los blancos. ¿Qué hay de malo en todo eso? En una de sus intervenciones públicas, Duke, que pasó 15 meses en la cárcel por evasión fiscal y fraude postal, dijo que en realidad se lo encarceló porque se atrevió a desafiar la dominación judía supremacista, racista, sobre la política exterior, gobierno y economía de los Estados Unidos. Duke escribió El supremacismo judío, mi toma de conciencia sobre la cuestión judía, publicado en el año 2003. En Amazon lo describen de la siguiente manera: Duke revela una red de etnocentrismo judío que abarca bancos, medios de comunicación y política. Duke argumenta que las consecuencias del supremacismo judío son devastadoras para las culturas y sociedades que no son judías. Algunos ejemplos de movimientos judíos son la psicología freudiana, la antropología de Frank Boas, antropólogo judío estadounidense, el feminismo radical y el multiculturalismo extremo. La red social Twitter suspendió en el año 2020 la forma permanente de la cuenta de Duke tras publicar Twitter que contenía mensajes racistas y antisemita.
así como desinformación sobre la pandemia del coronavirus. Similar medida tomó la plataforma de YouTube. La lista de las adhesiones a Rothbard de personajes de la extrema derecha racista antijudía es larga, por lo que pareciera que las conductas de quienes se nutren de sus escritos no son casuales. El periodista John Gans puntualizó en un artículo en el año 2017 sobre el recorrido del economista adorado por Milei. Reflexionar sobre las extrañas fantasías políticas autoritarias de este declarado partidario de la libertad absoluta recuerda particularmente a Shigan Shell, el teórico de la célula revolucionaria en Los demonios de Dostoyevsky. Mi conclusión se encuentra en directa contradicción con la idea de la que comencé, procediendo de una libertad ilimitada. Terminó con un despotismo ilimitado. Bonus track: Rothbard y el anticomunismo. Joseph McCarthy, congresista estadounidense, fue ejecutor de un anticomunismo furioso, no desde el debate ideológico político, sino con listas negras, persecuciones, restricción a la libertad artística y de expresión, censura lisa y llana. Su instrumento fue el Comité de Actividades Antiamericanas del Congreso, que persiguió a artistas de la talla de Charlie Chaplin, entre otros. En el homenaje a su amigo Roy Cohn, abogado de McCarthy, Rothbard dijo: solo ha habido un error con los métodos famosos de usted o de ese otro gran senador estadounidense. Joe McCarthy ha sido demasiado amable, demasiado cortés, considerado, demasiado decente como para darse cuenta de la crueldad y el veneno de la mancha de la izquierda que está dedicado a expulsar a todos los anticomunistas eficaces de la vida pública. Encandilado por el mercantismo, Rothbard escribió: había otra razón para mi propia fascinación con el fenómeno McCarthy, su populismo. Había una necesidad vital de apelar directamente a las masas, emocional y hasta demagógicamente, contra las cabezas del establishment, las élites universitarias, los medios masivos de comunicación, la estructura política partidaria, republicana y demócrata. Meses antes de morir, el inspirador de Milei defendió el libro de Bell Curve, La curva campana, inteligencia y estructura de clase en la vida americana, del psicólogo Charles Murray y el politólogo Richard Herrstein. Un texto apoyado en reputados científicos que es utilizado para sostener la inferioridad racial de las personas afro. Rothbard, entusiasmado, escribió que hasta la publicación de esa obra en octubre de 1994 era vergonzoso y tabú para cualquiera hablar públicamente o escribir acerca de verdades que todos conocían en sus corazones, aclarando que se refería al casi autovidente hecho de que los individuos, los grupos étnicos y las razas difieren en inteligencia y en muchos otros rasgos, y que la inteligencia, así como otros rasgos de temperamento menos controversiales, son en gran parte hereditarios. Es decir, la inteligencia es genética y las capacidades limitadas se transmiten de generación en generación. Aunque acepta la superioridad racial blanca, Murray de algún modo
relativiza la relevancia de la discriminación, aunque sea importante para otros sectores públicos que de hecho la aplican. Siendo estatista hasta el núcleo, se ven obligados a tomar el control de los recursos y adjudicarlos entre los distintos grupos de la población. Son clasificadores, apuntan a clasificar a la gente para subsidiar aquí, para controlar y restringir allí. Usarán los fondos de los contribuyentes para subsidiar a los desventajados o a los genios. Argumentos muy adecuados para un presidente que se animó a sostener su pertenencia a un colectivo de superioridad estética, tal como el nacionalismo proclamaba al referirse a la raza aria. En el reinado del mercado sobreviven los mejores, los superiores, y ninguna autoridad debe intervenir. En su libro La ética de la libertad, Rothbard sostuvo que los padres no deberían tener la obligación legal de alimentar, vestir y educar a sus hijos, por lo que incluso podrían dejarlos morir, y que en una sociedad absolutamente libre puede haber un florecimiento mercado libre de niños. La frase "el Estado es el pedófilo en el jardín de infantes con los nenes encadenados y bañados en vaselina", en cambio, fue creación de Milei. Rothbard no llegó a conocer el gobierno de uno de sus más fieles seguidores porque dejó físicamente este mundo muchos años antes. El economista no tiene clones, aunque en Olivos haya un perro que lleva su nombre y un heredero humano cuyas acciones y medidas lo habrían maravillado. Lo que seguramente habría desaprobado el gurú es la ferviente adhesión de Milei al judaísmo, a las políticas belicistas de Israel y de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque para Rothbard la expansión del Tercer Reich y sus políticas de exterminio no justificaban la participación de su país en la Segunda Guerra Mundial. Bueno, muy interesante, ¿no? Este artículo realmente describe la biografía conceptual, básicamente, que las ideas que tenía Murray. Digamos que yo no sé si Javier Milei piensa así. ¿Lo sabemos realmente? ¿Sabemos si Javier Milei tiene esta misma ideología? Porque si a los seres que más ama, que son sus hijitos de cuatro patas, les puso esos nombres, Murray, Rothbard, y se dice que son sus ídolos, seguramente uno cuando dice es un ídolo es porque admira todo a esa persona. Estamos hablando de ideología, estamos hablando de su forma de pensar, su metodología intelectual, porque son ideas que llevaba a la práctica con libros, eran postulados muy sólidos. Y Javier Milei, bueno, adhiere a esos postulados libertarios. Ahora, nada tiene que ver con lo que él dice y con lo que está haciendo, ¿no? Porque ahí está la incoherencia. Todo el postulado previo a su asunción y al ejercicio de poder, que hoy ya son 10 meses, bueno, digamos que hay una desviación total, ¿no? Pero con respecto a esos ídolos, ¿no? Vamos a analizar acá a Rothbard Murray, que era supremacista racial, era antisemita y bueno, ¿qué más? Medio nazi, ¿no? Medio nazi. Javier Milei dice estar con los ultraortodoxos y defiende a esa comunidad, y bueno, dice estar a favor de Israel.
bueno, nunca escuché que hable en contra de los negros, pero quizás no quiere ni opinar. Pero yo siempre digo, ¿no? Si eh, es su ídolo, es porque realmente está a favor de todo, ¿no? De todo el paquete, ¿no? Cierto contenido, todo, el paquete completo. Él apoya las ideas económicas de Murray y también la ideología seguramente antisemita, fundamentalista. Así que bueno, para tener en cuenta, porque a veces nos cuestionamos por qué dice una cosa y hace otra. Y es quizás que nunca fue sincero, porque como dijo Menem, si hubiera dicho lo que iba a hacer, no me hubieran votado. Ahora yo diría, si sabrían quién soy, no me hubieran votado. Porque esto está hablando de su esencia, está hablando de su propia alma, ¿no? De cómo es su concepción ideológica. Hablar de que y decir de manera explícita que tiene a Rothbard Murray como su ídolo, y cuando comenzamos a analizar la vida de este personaje anarcocapitalista, bueno, nos enteramos de todo esto, ¿no? Que era un supremacista racial, que era antisemita, bueno, que perteneció o que tenía amigos que eran del Ku Klux Klan, bueno, todo eso que hoy recién acabo de leer, es interesante, porque ya con 10 meses estamos vislumbrando un sinfín de incoherencias, ¿no? Incongruencias. Son incongruencias. Aliado con la casta, dándole la espalda a la gente que él decía que iba a defender, a la gente de bien, al trabajador, dándole la espalda a ese tipo de personas, ajustando o buscando un equilibrio fiscal, pero que ese equilibrio fiscal lo está pagando la clase de trabajador, el jubilado, donde todavía en 10 meses de gobierno no tenemos seguridad jurídica, hay cierto grado de autoritarismo, ¿no? Porque él, con esto de vetar y los decretos de necesidad de urgencia, está quitando relevancia a la democracia, le está quitando representatividad a los poderes, sobre todo al poder legislativo, porque termina oprimiendo a ese poder de la manera que él sabe hacerlo, políticamente, por la coerción, y después ellos terminan cediendo. Me refiero a la cámara alta y la cámara baja. Entonces eso es una forma de gobierno muy limitada, poco democrática. Y justamente estos personajes que le acabo de detallar realmente no creían en el sistema democrático, y ahora estamos observando en estos 10 meses de gobierno una forma de gobernar antidemocrática. Para plantearnos, para interpelarnos, para analizar lo que está pasando, para saber quién es realmente Javier Milei. ¿Quién es? Uno hace lo que dice, o dice lo que hace, o hace realmente lo que uno es. La pregunta es, ¿quién es Javier Milei? Porque de esa respuesta depende el futuro de todos los argentinos. Argentina se caracterizó por ser un país que les abrió las puertas a los países limítrofes, les abrió la puerta a los países europeos cuando fue la Segunda Guerra Mundial. Es un país hermano, es un país solidario, es un país que no es xenófobo, es un país que no es racista. Por ahí uno suele decir, jodiendo, porque somos así, los argentinos, por ahí somos así, somos a veces peyorativos a la hora de hablar, pero no somos racistas. Por ahí uno dice, paraguas, bolita, pero no somos racistas, no somos xenófobos. Así que bueno, creo que para plantearnos, ¿no? Para plantearnos
interpelarnos y decirnos que, bueno, quién es realmente Javier Milei, porque no hace lo que dijo. Ahora la pregunta es, ¿está haciendo lo que él es realmente? Y hay más todavía, porque si realmente sigue los postulados de Rothbard Murray, entonces es todo un circo esto de ser amigo de Israel. Es todo un circo. Así que bueno, es simplemente una pregunta. Como ciudadanos tenemos la responsabilidad de interpelarnos y bueno, poder saber, investigar un poquito, lo poquito que conocemos a nuestro presidente. Podemos ver lamentablemente un grado de violencia verbal continuo. Quizás en un momento determinado hicimos causa común con eso porque representó nuestra ira, nuestro grado de indignación hacia los políticos que en ese momento nos estaban representando, que también en cierto aspecto ejercían también la violencia con nosotros porque nos tomaban de ingenuos por el grado de corrupción. Pero ahora ya van 10 meses de gobierno y vemos autoritarismo, vemos una persona que sigue siendo obtusa, cerrada, beligerante, agresiva con sus palabras, y se olvida que él ya es el presidente de una república, de la República Argentina, con más de 46 millones de habitantes. Y no es la manera, porque acompañado a su violencia verbal también hay una violencia que tiene que ver con el grado de pobreza que estamos viviendo. De 45% de pobres pasamos a 53%. De 50% de chicos en estado de pobreza ahora son 66%. De 7% de indigentes pasamos a 11%, casi 12%. Y las cifras van en aumento. Los índices de decadencia van en aumento. Y eso no es bueno. Que los mercados estén bien, que haya euforia, eso es el mercado. El mercado tiene que ver con otra realidad, porque en el mercado también hay burbujas. No se dejen engañar por el mercado. Acuérdense de las grandes burbujas que acompañaron posteriormente a los cracks. Una burbuja no es una realidad económica. Una burbuja es eso, una burbuja. Y está inyectada muchas veces por campañas que puede hacer el mismo gobierno, que puede hacer la misma banca financiera o el sector burocrático para beneficiarse, retroalimentarse, pero bajo ningún punto de vista una burbuja es realmente un crecimiento económico real y fáctico. Es eso, una burbuja. Y a las pruebas me remito cuando tengo que hablar de las burbujas.com, año 2000, ni hablar la Lehman Brothers, la subprime, la burbuja inmobiliaria del año 2009, que fue un colapso total en todo el mundo. Hay otras burbujas que son por problemas exógenos, como el coronavirus, por ejemplo, que fue el corona crash, ¿no? Pero volviendo a las burbujas, que hoy tengamos un crecimiento financiero no significa que Argentina esté bien, ¿sí? Todo tiene que ver con pasivos, con instrumentos que está creando el Banco Central o el Tesoro también, para poder apalear un poquito, bueno, el control, tener un control arbitrario de lo que vale el dólar paralelo, mantener ese crawling peg del 2%, que cada 2 meses hay un crawling peg, que es para que se devalúe de esa manera progresiva, que no haya lo que ha pasado en otros momentos, un overshooting, que es un salto extremo del valor del dólar paralelo. No es natural el precio del dólar, porque
El valor del dólar tiene que ver con un valor, es un precio, y está relacionado con el subyacente. ¿Cuál es? Es el valor del peso. O sea, en realidad no es el dólar bajando, es el dólar subiendo, el peso subiendo o el peso bajando. O sea, lo que afecta al valor del peso, del dólar, es cuando el peso sube o el peso baja. Ahora, el peso está subiendo por medidas financieras que toma el Banco Central. Pero estamos dentro de un corralito, entonces no es el precio natural del dólar. Cuando se libere el corralito, se libere el cepo, mejor dicho, que es un tipo de corralito, vamos a saber realmente, desde el punto de vista fáctico, cuánto es lo que vale el dólar. Si sabemos que tenemos un dólar turista a 1600, bueno, significa que el dólar no está a 1200, toma 2,4. Pero bueno, el mercado hoy, los bonos están bien, los bonos SER, hay muchos bonos que son muy seductores para el inversionista, pero eso no tiene que ver con la realidad económica, ¿sí? Con el crecimiento económico. No hay crecimiento económico, hay mucha timba financiera y se ha creado muchas burbujas, ¿sí? Porque se están creando muchos pasivos, los pasivos remunerados justamente. Así que cuidado con todo eso. Eso realmente no es un sensor que la economía argentina está creciendo, ¿no? Es un sector solamente financiero que se está beneficiando. Hoy el sector, la banca financiera quizás se está beneficiando bastante, ¿sí? Están obteniendo muchas ganancias, muchos retornos. Y los que operan en la bolsa y tienen dinero para poder hacerlo también. Pero el común de la gente no tiene capacidad de ahorro, el común de la gente no puede cubrir los gastos básicos y el común de la gente se está endeudando. Así que no es un buen indicio lo que estamos viendo. Bajo ningún punto de vista hay crecimiento, bajo ningún punto de vista la economía está bien. El mercado financiero, sí, por ahora, a corto plazo, pero a corto plazo. Bueno, espero que les haya gustado este artículo que les leí de esta revista y bueno, siempre trato de cerrar diciendo que tenemos que interpelarnos y cuestionar todo, dudar de todo, y eso nos hace realmente ser más sabios y bueno, mejores ciudadanos. Les mando un fuerte abrazo. Chau, chau.